vas a encontrarme derrotada, rogándole al cielo un gran consuelo, a pesar de que te fuiste de mi lado. No estamos en la selva, es un paisaje hermoso acá, sino estamos en Juliaca, en el restaurante turístico La Candelaria y con una artista nueva pero con mucha potencia, Aide Melina. ¿Cómo estás, Aide Melina? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Hola, señor Miriam, muy buenos días. Muchas gracias por esa entrevista. Gracias a los amigos de Full Ritmo también. Estamos acá en un restaurante turístico, ¿no? Vamos a hacerte esta entrevista con aire fresco, en Juliaca. Por supuesto, claro. Caminamos entonces hacia el restaurante turístico Aide Melina, frente al Cerro Guaynarroque. ¿Cómo estás, Aide? Cuéntame un poquito de tu historia. Tú eres de Sandia, amiga. Por supuesto, soy de Sandia, San Juan del Oro, ahí en mi tierra donde yo nací. ¿Cuánto tiempo ya estás en Juliaca? Ya voy 4 años ya viviendo acá en Juliaca, trabajando siempre con la música. ¿Siempre has tocado, has cantado guayno con teclado o de repente empezaste con el arpa? Empecé a cantar con arpa, me gustaba cantar ranchas Santibáñez. Sí me contaste, ¿no? Sí. Y luego ya me vine acá a Juliaca y empecé con teclado. ¿Ya? Ya seguí con la música. Conociste a Reines. Claro. Y gracias a Reines ya estás pues como Aide Melina. Por supuesto, sí. Poquito a poquito. Teníamos siempre ese plan de trabajar, o sea, así con Reimer, y estábamos ahí tratando de sacar ese grupo adelante ahí de Melina, pero ya lo hicimos. Porque anteriormente estabas trabajando para su grupo, era una vocalista en el ámbito folclórico, por decir, ¿no? Sí, por supuesto, era así. Ya. Y mira, Aide, hay que decirlo, estuviste cantando para una promotora, reemplazando a una, no como Yolandita Ivón. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿No? Porque todas las experiencias hay que tomarlas con suma satisfacción, es parte de nuestra carrera, ¿no? Claro, en esa parte, no exagerando, tampoco hablando mal, ¿no? Claro. O sea, yo sí, tal vez hace rato tenía como 5 presentaciones, ¿ya? La señora Jenny, como Yolandita Ivón, creo que es otra cantante, le dejó, sí, con contratos hechos y con presentaciones hechas ya, ¿no? Y yo ahí, o sea, ella me llamó, como yo cantaba, o sea, la señora Jenny me llamó a mi número, yo le contesté y me dijo ya si pudiera salvarle sus contratos que ella tenía como Yolandita Ivón. Y eso nomás fue y nada más. Nos sentamos mejor para hablar más tranquilo, vamos a sentarnos al lado de Reine, ahí está mi amigo Reine también. Ya nos sentamos, toma asiento, amiga. Claro, ahí está mejor, ahí se ve mucho mejor. Ya. Entonces, ayudaste a esta promotora y después seguiste con tu propio camino artístico. Pero me han dicho, y yo también he escuchado, hay una similitud, te pareces un poquito en cuanto a la voz a Gladys Vila, ¿no? Incluso te parece físicamente, amiga. ¿Ah? No, en esa parte también, o sea, yo no me parezco, o sea, yo siempre tampoco, no, yo no imito a ella, Ya. no sé, hablan, ¿no? Tal vez por ahí lo ha escuchado usted mismo. Claro. Y no, esa es mi voz que yo canto. A pesar, a mí me parece que ella sí un poco tiene más agudo, pero no, esa es mi voz que yo canto. Yo no imito a nadie, ese es mi trabajo que yo hago. Yo siempre canté en teclado y siempre yo he cantado ese estilo, ese ritmo, y además yo no tengo la culpa si me parezco a ella. Claro. ¿No? Has grabado ya una producción, cuéntame cuántos temas tienes ya. Aparte de los temas inéditos, ¿no? Hay temas inéditos también. Sí, por supuesto. Lo que hemos grabado ya son 6 temas que estamos grabando y ahora también estamos haciendo 2 primicias que se va a venir Ya. para este año 2017. Y ahí estamos trabajando. Ahora estamos entrando más por este pechito, ese tema que hice, estamos entrando para Bolivia, Ya. El amor de contrabando. Estás en todo Puno también, porque, ¿no? Claro, por toda la región de sí. Puno. Ajá, por acá por Puno, también a mis amigos de Cusco y por todo el lugar. La Chismosa tenías grabado, ¿no? Sí, la Chismosa. Y cuéntame, este trabajo tuyo artístico forma parte de una empresa ya grande, ¿no? Que es Reycan Producciones. Ah, claro, eso sí, estamos ahí siempre de la mano con Reycan Producciones, la empresa más joven de todo el sur.
Hablando de Rey Can, ¿podemos una palabrita, maestro? Claro, claro que sí. Un saludo para Full Ritmo, amigo. Buenos días, Juliancito. Un saludito para todos los oyentes, los seguidores de Full Ritmo por la revista, ¿no? Claro que sí, en todo el Perú. Hay un proyecto ya grande ya con Melina, con Aide Melina y con varios agrupaciones que cuenta esta empresa, ¿no? Exactamente, sí, ya estamos andando poco a poco. Estamos ya un par de años ahí haciendo fiestas aquí, sobre todo en Juliaca, Ya. con la agrupación de cumbia, que son Corazones. Ya. Los chicos de Corazones ahí amenizando pues todo tipo de fiestas, ¿no? Matrimonios, bautizos, alferados, 15 años. Ahí bien pileros los chicos de Corazones, claro que sí. Un saludo para ellos, ¿ah? Claro, eso es un grupo. El otro grupo es que este año se vino ya con fuerza, ahí de Melina, Ya. que ya estaba también ya bien planificado ya desde hace un año que iba a salir y se hizo realidad pues este año, ¿no? Ya se ven los frutos, ¿no? Claro. Poco tiempo están en frutos, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a Claro. poco ya ahí de Melina también. Y también ahí unirse a este grupo también se unió Bella Tarmenita. Bella Tarmenita. Claro que sí, ella es muy joven, directamente desde el centro del Perú, desde Tarma. Está la señorita ahí amenizando también, haciendo bailar y gozar a esta linda gente del sur. Perfecto, Claro. entonces seguimos con Aide Melina, despídete entonces, que no sea la primera entrevista y la última, vamos a continuar trabajando con Aide Melina y despídete, un saludo para todos tus fans, para todos los nuevos fans que te están siguiendo, amiga. Claro que sí. En primer lugar quisiera agradecer a todo ese público en general y a mis amigos, a mis fans, a mis seguidores que nos están siguiendo por medio de comunicación. Y también, ¿no? O sea, gracias a ellos, gracias al público, nosotros seguimos creciendo y seguimos haciendo más música. Sin ellos nosotros no somos nada. Y también siempre agradecer a estas personas, señor Juliancito, una vez más, gracias por esa entrevista. Gracias, amiga, y que sigan los éxitos. Suerte, saludos. Valieras tanto para ponerte a sentar, ni que fueras el único para olvidarme tu traición, ni que valieras tanto para perderme en el licor, ni que fueras el único fuera de mi vida. Arranca Producciones, seguimos adelante. Una vueltecita de aquí para allá, otra vueltecita de aquí para allá, una vueltecita de aquí para allá. José Luis Gonza, mi esposa, Yuvalina Blanco, con cariño. Están gozando y están bailando. Ese pasito, eso, esa vueltecita, eso, Ese pasito, eso. ¡Múvete, múvete! Para mi padrino, Alejandro Flores y su linda esposa, con cariño, por todo Putina, cómo se goza. ¡Aide Melina! ¡Seguimos triunfando! ¡Seguimos avanzando! ¡Ay! ¡Chicas, chicas, una bulla!